Voy a agarrar mi cargador un rato y ya empezamos. Bueno, seguramente los compañeros de paz también van a ir entrando. Y también tus compañeros Naye seguramente van a ir ingresando también. Entonces ya comenzar nomás ya. A partir de ayer dimos desde la bolilla 15, que era lo que los compañeros de paz necesitaban. De la bolilla 15 hasta la 24 creo que dimos ayer. Eh, para los que... Sí, para los que... Para los que están ahora, los que no tuvieron ayer. 16. Bueno, primeramente voy a dar un rápido repaso desde la bolilla 20, y me quiero presentar también. Yo soy Iván Godoy, soy legado segundo segunda. Este, Acá también están mis compañeros que son de segunda. Creo que solamente estamos en primera y segunda, ¿verdad? Seguramente los compañeros de paz en breve van a comenzar a ingresar. Ellos no entran mucho porque ellos rinden virtual. También los compañeros creo que Lucero Godoy también me dijo que, yo no sé, Naye, si vos le dijiste a ella, Sí, ya le pasé todo. le pasaste, debe avisar que ya comenzó. Dale, dale. Ellos rinden desde la bolilla 18. Yo le dije que iba a dar desde la bolilla 18 así bien rápido. Y después ya entramos en lo que nos queda, ¿verdad? Ayer creo que quedamos en la bolilla 24, que era de la protección de la posesión. Y hoy vamos a terminar las 8 bolillas que quedan para primera y las otras bolillas que quedan para los otros también. Bueno, le voy a llamar un poco a Lucero porque ya me pidió que dé la bolilla 18. Bueno, voy a empezar detalladamente, voy a empezar desde la bolilla, detalladamente voy a empezar desde la bolilla 24, o sea 25, que es la que nos quedamos ayer. Y también, eh, pero voy a dar primero un breve repaso de lo que es, de todo lo que fue la bolilla 21, 20, 21, 22, 23 y 24. Bueno, hablar sobre la bolilla 20, que es la posesión. La posesión hay que tener en cuenta que hay dos tipos o sea, es un derecho real. Un derecho real, hay dos divisiones otra vez, que son derechos reales y derechos personales, ¿verdad? Si alguien me puede hacer una distinción entre derecho personal y derecho real, le voy a agradecer demasiado. No sé si se le explicó nomás lo que es derecho, no sé si se le explicó nomás lo que es derecho real y derecho personal. Vamos a ver si alguien sabe, a ver si alguien me puede responder qué es eso. O sea, cuál es la diferencia entre los dos. Bueno, para hacer una distinción entre lo que es derecho real y derecho personal,
Derecho real es sobre las cosas y derechos personales son sobre que una persona te puede dar un servicio. Ejemplo, la posesión de un inmueble es un derecho real. ¿Por qué? Porque es sobre una cosa. Y el derecho personal es sobre el bien o el servicio que te puede brindar una persona, no solamente una cosa. Ejemplo, yo contrato un servicio de reparación de electrodomésticos, una persona me brinda un servicio, entonces es un derecho personal. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando un servicio que una persona me puede brindar. Sin embargo, un derecho real es un derecho sobre la cosa. Hay que hacer esta distinción y hay que saber diferenciar esto, ¿verdad? De qué es cada una de las cosas. Y el derecho y la posesión, la tendencia, el usufructo, la ocupación, el usucapión, el utiposidetis, son todo palabras muy características de lo que son los derechos reales, ¿verdad? Y que es lo que vamos a hacer más secciones en esto. Y también tengan muy en cuenta, porque yo suelo ver los exámenes, eh, suelo ver los exámenes y se hace mucha diferenciación en los términos y en lo que va enfocado a cada una de las cosas. Entonces, meternos en la posesión del señorío jurídico, el hecho real, que la posesión es poseer una cosa, es un derecho real, se posee una cosa, un bien mueble, un bien inmueble. La naturaleza jurídica de la posesión, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Qué es la posesión? Como le dije, es poseer un bien mueble o inmueble, ¿verdad? Es, a diferencia de la tenencia, la posesión de una característica principal que es que los romanos le denominaban animus, que es el animus, es la voluntad de ser dueño de esa cosa. A diferencia de la tenencia, que solamente al estar sujeto a la tenencia, una persona solamente es tenedor. ¿Por qué? Porque solamente posee el objeto, solamente lo tiene. Y sin embargo, en la posesión, uno tiene la intención de ser dueño de ese objeto. Es por eso que la posesión decanta en la usucapión. La usucapión, como le expliqué ayer, es un modo de tener, o sea, es un modo de obtención de un bien mueble inmueble por un determinado tiempo según el derecho, ¿verdad? La posesión como derecho subjetivo atribuye dos importantes poderes, que es la defender el bien mueble e inmueble de todo tipo de perturbación y alcanzar la propiedad por su capión. O sea que yo defiendo, por ejemplo, un terreno, yo tengo la posesión de un terreno, yo defiendo ese terreno y también busco una finalidad que es la usucapión, que es justamente obtenerlo como dueño. Después los orígenes de la posesión solamente data en algunas cosas ya muy genéricas, no vamos a entrar en esto porque ayer ya entramos en detalle de lo que es la posesión y todas esas cuestiones. Para el derecho, para que termine, para que finalice la usucapión, debe tener un título de buena fe. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tuve que entrar en un inmueble o un mueble, yo no tuve que obtener un inmueble o un mueble de una manera viciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que tuve que haber agarrado eso de una manera voluntaria y de una manera pacífica. Por consecuente, si a diferencia, o sea, si es diferente a eso, el derecho no te va a reconocer y tampoco se van a cumplir los plazos para que vos puedas ser dueño de esa cosa. O sea, no vas a poseer. La adquisición o pérdida de posición. ¿Cómo se obtienen las cosas? Solo cuando se abandona la cosa con la intención de no recuperar o culminar la posesión. Hay dos formas de poseer algo, hay dos formas de, o sea, la adquisición tiene dos características principales, que es, uno tiene que poseer algo que estaba abandonado, obviamente sin conocimiento del anterior dueño o con la intención de que ese dueño haya abandonado esa cosa, como también de que esa cosa no sea de nadie, o sea, sea res nullis, parece que era la denominación en latín, pero que esa cosa no sea de nadie. ¿Qué quiere decir eso? Si yo usufructúo algo que es de alguien, obviamente el derecho no me va a reconocer, por consecuente yo no voy a ser un adquiriente de esa cosa. La defensa de la posesión. ¿Por qué se defiende la posesión? ¿Por qué? Porque el poseedor tiene la voluntad de ser dueño de esa cosa. ¿Cómo se defienden las posesiones? Mediante los interdictos. ¿Y por qué se defiende? ¿Por qué se defiende las cosas de una persona que ni siquiera aún es dueño de esa cosa? ¿Por qué se defiende? Porque justamente para el derecho romano anteriormente, ellos creían que una persona al tener la voluntad o al querer ser dueño de una cosa, ya era más que suficiente para que esta persona o su derecho sea protegido y esta persona puede ser un adquiriente de esto si los plazos de la usucapión se cumplen. Después están solamente denominando todo lo que son los interdictos que participan dentro de la adquisición. Acá vemos, por ejemplo,
las adquisiciones por las cuales no se pueden adquirir las cosas, como por ejemplo yo no puedo adquirir de manera violenta, yo no puedo adquirir mediante las armas, yo no puedo posicionarme solamente en algo de un bien mueble o inmueble, o sea, robando, porque se considera un hurto. La adquisición o pérdida de la posesión. La adquisición de la posesión se adquiere corpore et animo. O sea que para que vos seas poseedor de una cosa tenés que tener dos características principales. Que vos tengas la voluntad de ser dueño de esa cosa y vos tengas la cosa. Porque yo no puedo tener la voluntad de ser dueño de, no sé, de una mansión de 8 pisos, pero yo no corpóreamente yo no habito en esa mansión. Por consecuente no puede correr. Pero si yo tengo et corpórea, la cosa, pero yo no tengo la intención o la voluntad de ser dueño de eso tampoco y le importa al derecho. O sea que necesita, o sea, se requiere necesariamente esas dos características principales que son la de tener corpóreamente la cosa por la cual yo me quiero convertir en dueño y tener la voluntad de querer ser dueño de esa cosa. Conservación de la posesión. Esto a través de vimos que se puede proteger mediante interdictos la posesión, como también se puede conservar mediante interdictos la posesión. Excepción y atenuaciones. Se seguía conservando solo el ánimo de la posesión, o sea, si uno tenía, como le expliqué hace rato, si yo tenía el ánimo de ser dueño, pero no tenía la cosa corpórea, tampoco podía. Como también si yo tenía la cosa por corpórea, pero no quería ser dueño de esa cosa, tampoco se podía. Y solamente va explicando lo que es eso, ¿verdad? Ayer entramos justamente en detalle de todo eso. La pérdida de la posesión, las pérdidas voluntarias, el abandono, o sea que el abandono de ese bien mueble o inmueble radica en una pérdida de la posesión, por obvias razones, ¿verdad? La tradición, ¿qué es la tradición? La tradición es la entrega de ese bien mueble o inmueble. La pérdida del corpus, o sea, la pérdida del bien material o corporal. Esclavo que huyó se atravía, o sea, un esclavo, recuerden que en la antigua Roma el esclavo era un bien material, y si huía, dejaba de poseer, pero si volvía, se le encontraba otra vez y se le traía, yo seguía siendo poseedor del esclavo. Destrucción de la cosa, robo de la cosa o la incorporación a otra cosa. O sea, si, por ejemplo, un bien inmueble, un árbol dentro de mi terreno, se cae, o sea, perdón, un árbol dentro de mi terreno que está a orillas de un río, viene una oleada muy grande y lleva al terreno de mi vecino. Y si ese árbol echa raíces dentro del terreno de mi vecino, obviamente esto va a ser una sección natural, o sea, una denominación de algo que se llama accesión natural. ¿Qué quiere decir eso? Algo que se adhiere naturalmente a un terreno. Por consecuencia, eso va a dejar de ser mío. Pero si esto no echa raíces, yo puedo volver a solicitar por una acción reivindicatoria. Por la muerte del poseedor también. Defensa de la posesión. Esto a través de la jurisprudencia romana, ¿verdad? Se defiende a través de los interdictos dictados justamente para la protección de la posesión en ese momento. ¿A quién protege? Protege, por ejemplo, al que tiene esa cosa durante un tiempo determinado hasta que se dicte el interdicto, protege y es poseedor, como también las acciones reivindicatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si alguien se apropia mi terreno o mi bien mueble o inmueble, esta persona, yo como poseedor, como a título mío, o sea, yo como dueño, puedo solicitar una acción reivindicatoria. Por consecuente, esto yo tengo que demostrar o tengo que argumentar por qué yo estoy presentando una acción reivindicatoria para que la posesión en disputa vuelva a ser mía, ¿verdad? Los interdictos posesorios. Interdictos, órdenes del magistrado, pedido de parte. Estos son los interdictos que justamente yo, poseedor, pido un interdicto para que se proteja que yo estoy siendo poseedor. Porque justamente para que yo le saque a una persona de mi terreno, por ejemplo, porque ya corren los plazos de la usucapión, yo tengo que pedir una acción reivindicatoria y tengo que demostrar justamente con argumentos suficientes de cómo y por qué yo le quiero expulsar a esa persona. Si esa persona ingresó en mi terreno mediante la fuerza o mediante ciertas cuestiones que no se permitan, entonces a mí se me va a ceder otra vez. Pero así fácilmente no se le puede sacar a una persona posesoria de algo mueble o inmueble, ¿verdad? Y para eso justamente en la antigua Roma existían interdictos de posesión, interdictos de recuperación e interdictos, y una infinidad de interdictos que protegen tanto al poseedor como también al dueño que busca la posesión que está en disputa. Condiciones para el cumplimiento: que lo hubiera arrojado por la fuerza en el año precedente al interdicto. Esto justamente es
para que yo pueda recuperar eso. Que la posesión no hubiera sido viciosa respecto al destinatario del interdicto, o sea que no hubiera entrado de una manera viciosa o hubiera raptado, o sea, hubiera hurtado mi inmueble y mío. Si no se cumplía la apertura de la instancia procesal para saber si esa condición se verifica en el caso. En ese supuesto, el destinatario sería condenado al pago de los intereses. Si, por ejemplo, entraban en mi hacienda y destruían y se hacían de mis cultivos, y ellos destruían mis cultivos y yo podía, mediante una acción reivindicatoria, demostrar eso, entonces el que entró dentro de mis cultivos debía materializar ese pago, o sea, debía indemnizarme a mí para que yo pueda recuperar todos esos frutos perdidos, ¿verdad? Recuperar la posesión dirigidos a reparar el despojo de la posesión. O sea, ¿por qué se busca la reparación de la posesión? Justamente para que el bien material fuera entregada al poseedor original con la sustancia completa, o sea, que no se haya perdido. Así como él perdió, o sea, así como él tenía, entonces fuera entregado otra vez. Interdictos para protegerla, para retener la posesión. El uti possidetis, que protegía al poseedor de un inmueble. El utruvi, que protegía la posesión que había poseído la cosa mueble durante cierto tiempo. Esto es más o menos como una usucapión, pero de una manera un poco más pequeña, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tenía un libro y una persona, entramos en disputa por ese libro y yo tenía cierto tiempo ya eso. Entonces, ese interdicto me protegía a mí de mi utilización del libro o mi tendencia a mi posesión del libro, entonces yo me hacía dueño en esa disputa del bien mueble, ¿verdad? También, como existen los interdictos de reparación de bienes, también existen los interdictos para la recuperación de bienes. Esto, como le dije, estos son acciones reivindicatorias. Está las acciones, le voy a enviar el link. Nadie, ¿no quieres enviarle el link a, a Lucero, por favor? Sí, ahora mismo. Como también existen los interdictos de la posesión. ¿Qué quiere decir esto? Existen tres tipos de interdictos característicos de la posesión, ¿verdad? Los interdictos de la posesión, que explican cómo se tienen que dar los plazos para la posesión. Los interdictos para retener la posesión. ¿A quién entonces le protege este interdicto? Le protege al que tiene la posesión en ese momento. Y obviamente explica cómo hay que formular la posesión para mantenerla. Y también los interdictos para la recuperación. ¿Cuál es la característica principal y cuál es el diferente en esto? Los interdictos para recuperar la posesión. ¿Y cómo vamos a pillar esto? Cuando hablamos de acciones reivindicatorias, hablamos de interdictos y recuperaciones de posesión. ¿Por qué? Porque el que reivindica es el que necesita el terreno o el bien mueble inmueble en ese momento. O de adquirir la propiedad. Hablamos de la posesión, la tenencia, la usucapión, por ejemplo, acabamos de hablar. Clasificación, los modos de adquirir, originarios, derivados y otros. Los originarios son las formas de originar, de adquirir civilmente, o sea, por ejemplo, comprando un inmueble. Los derivados son, por ejemplo, mediante un juez, mediante un magistrado. Por ejemplo, una herencia, en la herencia se entra en disputa los bienes que se ponen a disposición, entonces el juez delimita cada cosa para cada uno. Esos son los bienes derivados. Originarios, por el cual el derecho nace en cabeza del adquiriente, las cosas cuyo dominio se adquiere por mera aprehensión, la res nullius y la res delicta. Perdón, le dije mal. Los originarios son los bienes que uno ocupa o posee. ¿Y cuáles son las características principales de los originarios? La res nullius y la res delictae. ¿Qué es la res nullius? Son las cosas que no son de nadie, o sea, no tienen dueño. Y la res delictae son las cosas abandonadas. Entonces los bienes originarios se dan necesariamente mediante la posesión. ¿Y cuáles son las características para la posesión? Que el terreno en disputa no sea de nadie y el terreno en disputa haya sido abandonado. Bueno, los civiles, estudia el derecho civil, la emancipatio, la iurisectio, la adjudicatio, la lex usucapión. Esos son, por ejemplo, las maneras civiles, son, por ejemplo, los contratos, porque por eso habla de la emancipatio y la iurisectio. La iurisectio son cosas que entran en disputa mediante un proceso judicial. La adjudicatio es justamente casi lo mismo que la iurisectio, pero tiene una pequeña diferenciación. También son por procesos judiciales, pero tiene una pequeña diferenciación. La emancipatio, por ejemplo, son los contratos verbales o los contratos escritos que se hacen para la compra y venta de algo, ¿verdad?
Los naturales procedían del derecho de gentes y no requerían más que la simple toma de posesión, la ocupación, la tradición y la accesión. Esas son las formas naturales de posesión, ¿verdad? A título particular, a diferencia del título universal, el título universal habla de una generalidad, ¿verdad? Habla de bienes en general. Y sin embargo, el título particular habla de títulos un poco más específicos, cosas un poco más pequeñas, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de título universal, podemos hablar de la compra de un condominio. Y si hablamos de título particular, por ejemplo, podemos hablar de una compra de una casa en específica, ¿verdad? Para que vayan entendiendo también un poquitito. La doctrina del título y del modo. La doctrina del título, usted tiene que saber que cuando habla de título, en cuanto a derecho civil, no hablamos solamente del título posesorio que tiene una persona que es dueño, amo y señor de algo, sino que hablamos de título en el derecho romano, en el derecho civil, cuando se caratula a algo que va en camino del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, para que uno pueda ejercer el derecho de usucapión o pueda usucapir un bien, se necesita el título de buena fe. ¿Qué quiere decir entonces el título? El título es algo, una concepción o un modo que reconoce el derecho. Porque yo no puedo usucapir algo que yo hurté. O no puedo usucapir algo que yo, por ejemplo, me levanté en armas y enajené. No puedo hacer eso. O sea, no son títulos que reconozcan el derecho. Sin embargo, yo sí necesito, por ejemplo, ingresar por buena fe. Es por eso que justamente se necesita dos principios importantes, que es la res de relictae, como también la res nullius, ¿verdad? Que son las cosas que no son de nadie y las cosas que fueron abandonadas. ¿Y el modo qué es? El modo es la forma en la que se posee una cosa. Por ejemplo, el ejemplo más fácil, el ejemplo más sencillo es la usucapión, ¿verdad? Por eso yo hablo mucho de la usucapión. El modo de usucapir es, para los bienes muebles, tener 3 años de manera ininterrumpida. Ejemplo, yo tengo mi libro, 3 años, cosa ajena. Yo tengo mi libro, 3 años, entonces yo puedo usucapir y puedo ser dueño de eso. El usucapión es la figura, no es la forma. Para un bien inmueble, yo tengo que tener 10 años de manera ininterrumpida, o sea, tengo que estar ahí 10 años seguidos, o 20 años de manera ininterrumpida. O sea, yo vuelvo del terreno. Entonces, se cumplen los plazos requeridos según el derecho, entonces yo puedo usucapir y puedo ser dueño mediante usucapión. La ocupación originaria es la adquisición de la propiedad, es una manera de adquirir la propiedad. La ocupación es el modo de adquirir y la forma y el título es el usucapión. La ocupación es la forma de adquirir. ¿Mediante qué? Mediante el animus. ¿Qué es el animus? El animus es la voluntad de querer ser el dueño. La voluntad de querer ser el dueño. Y obviamente, como les dije hace rato, se necesitan dos características principales para la ocupación y para que la ocupación pueda ser una usucapión. Se necesita que esa cosa no sea de nadie o se necesita que esa cosa sea abandonada. Caso de usucapión. Ocupatio bélica, o sea, la ocupación mediante los conflictos bélicos. Ejemplo, Roma, a finales de la República y comienzo del Imperio, entró en un estado de expansión, ¿verdad? Con las guerras púnicas principalmente. Entonces Roma ocupó gran parte de lo que hoy es España Baja, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos, creo que es Marruecos, esa zona. Entonces hizo parte con eso Roma, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, ocupó de una manera bélica. Eso es la ocupatio bélica. La ocupación de animales salvajes, tiene una característica principal. La ocupación de animales, como las cosas naturales no son de nadie, si bien los cauces hídricos son de beneficio público, pero las cosas naturales no son de nadie. No, yo no puedo tener, por ejemplo, los pescados, por ejemplo, no puedo tener a mi nombre. Los animales salvajes no puedo tener a mi nombre. Si bien están protegidos por ciertas instituciones, eso no puede estar a nombre de nadie, ¿verdad? La ocupación de animales salvajes es, por ejemplo, cuando yo me voy de casa, le elimino a un animal y como no es de nadie, entonces yo me ocupo. Y ahí se ve, por ejemplo, uno de las características principales. Los animales no son de nadie. Los animales no son de nadie. Por consecuente, yo puedo ocupar ese bien. El objeto de la ocupación, la red nilius y la red de relictae. Como les dije, se necesitan dos cosas principales para que la ocupación se pueda dar, para que la ocupación sea legal. Que esa cosa ocupada no sea de nadie o esa cosa ocupada no, ¿cómo se dice?, haya sido abandonada. Por ejemplo, el caso del tesoro. El tesoro, por ejemplo, tiene vertientes diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo encuentro dentro de mi terreno, va a ser mío.
Si yo encuentro en el terreno a mi vecino por casualidad, 50% va a ser de él y 50% va a ser mío. Si yo encuentro en tierras públicas, 50% va a ser el Estado y 50% se va a ir en el erario público, o sea que no va a ser mío. Tiene ciertas características principales, ¿verdad? Y esto se trajo todo el derecho romano. Es necesario que la regla, es necesario que la cosa sea abandonada para que se considere susceptible de aprehensión. O sea, como les dije, tiene que ser res delictae. ¿Qué quiere decir esto? La cosa tiene que ser abandonada. Una moneda que yo encuentro por la calle, por ejemplo, y yo agarro, eso es una posesión. ¿Por qué? Porque ha sido abandonada. Nadie puede venir a requerirme o decirme, no, esa moneda es mía, porque no está a nombre de él. O si yo, por ejemplo, veo y saco del bolsillo de una persona, ahí sí, va a ser considerado un hurto. Eso no puede ser reconocido por el derecho porque son cosas ilegales, son cosas antijurídicas. Tesoro, reglas para la ocupación. En su propio fondo le pertenece al propietario. Si yo encuentro algo dentro de mi fondo, y recuerden que el fondo, porque después cuando entremos en la parte de servidumbre vamos a hablar mucho de lo que es el fondo. El fondo es algo más grande que una chacra, pero creo que más chico que una estancia, ¿verdad? Son una parcela de tierra, ¿verdad? Le pertenece al propietario. Fondo ajeno por casualidad, mitad del descubridor y mitad del dueño del fondo, 50-50. El fondo religioso o fondo nulios. Cuando hablamos de fondo religioso, si yo me voy en un cementerio, por ejemplo, en una iglesia, por ejemplo, encuentro algo, plata, ese fondo no va a ser mío, o sea, ese tesoro encontrado no va a ser mío, va a ser de la iglesia. El fondo público, 50% le pertenece al fisco y 50% le pertenece al descubridor. Yo me confundí con el fondo religioso. El fondo religioso nada le corresponde al descubridor. Pero cuando yo encuentro plata de por ejemplo, en algún campo que no le pertenece a nadie, 50% es del Estado y 50% es mío. Esto hablamos de la posesión, ¿verdad? Accesión. Yo estoy yendo rápido porque justamente esos son temas que yo ya entré en detalle ayer. A partir de la bolilla 24, a partir de la bolilla 25 recién voy a comenzar a entrar en detalle, ¿verdad? Pero igualmente le estoy diciendo qué es lo que es cada uno. La accesión, ¿qué es la accesión? La accesión es una manera de adherir algo, ya sea mueble a un inmueble o algo inmueble a algo inmueble, ¿verdad? Por ejemplo, una casa adherida al terreno es algo inmueble. ¿Por qué? Porque vos no podés mover la casa a tu antojo, es un inmueble. Y el terreno también es un inmueble, la tierra no se puede mover, por más que vos la arena saques, eso no se puede mover, va a seguir siendo. Entonces son maneras de adherir ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, puedo sí adherir algo mueble a algo inmueble, como por ejemplo una puerta, yo puedo poner, no sé, una tele, yo puedo poner en mi casa, que una tele es algo mueble, y esas cosas, ¿verdad? La adquisición de los frutos por el propietario. Los frutos quiere decir de cosas que están dentro de mi inmueble y que me dan ciertos frutos, tanto frutos naturales como frutos fiduciarios. Perdón. ¿Qué son los frutos fiduciarios? Son los frutos económicos. Los frutos son los rendimientos que produce de manera periódica una cosa, sin alterar la sustancia de ella, así por ejemplo los frutos naturales, como las cosechas, la leche, la lana, las crías de los animales. Igualmente son frutos civiles los rendimientos pecuniarios. Los rendimientos pecuniarios, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, una fábrica. Una fábrica tiene un rendimiento pecuniario, ¿por qué? Porque su finalidad es conseguir dinero. Y se producen por el arrendamiento, alquileres. O sea que, por ejemplo, son cosas inmuebles y su finalidad, a diferencia de una cosecha de naranja o manzana, la finalidad de una fábrica de remeras, por ejemplo, es vender remeras para un fin económico. Frutos pendientes, que nos han separado aún de la cosa fructífera, son por lo tanto accesorias de esta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un fruto de manzano. El manzano, que yo la manzana aún no arranco, son frutos pendientes. ¿Por qué? Porque la cosa principal es el fruto, o sea, el manzano, y la cosa accesoria es la manzana. Frutos separados son ya los frutos, tanto naturales o pecuniarios, que yo arranco de la cosa. Frutos percibidos, frutos naturales separados de la cosa fructífera, recogidos y percibidos. O sea, ya frutos trabajados. Frutos por percibir, frutos que pudieron percibirse porque dejaron de ser percibidos, frutos existentes y frutos consumidos. No hay muchas cosas que explicar ahí, ¿verdad? Se entiende muy bien qué son los frutos y cuáles son las características principales de los frutos. Los frutos tanto naturales como también los frutos pecuniarios, ¿verdad? Los frutos naturales, obviamente, ¿verdad? Los frutos pecuniarios son ya cosas artificiales. Casos de la sección natural. Por ejemplo, como les dije hace rato, y les voy a dar un ejemplo muy rápido. La aluvión o sea, las asecciones naturales son simples casos de fenómenos naturales, en su gran mayoría son casos inmuebles que se adhieren a otras cosas inmuebles, como por ejemplo un árbol por una
por ejemplo, una corriente de agua que se desvía mediante una construcción y se va a parar en mi terreno, ¿verdad? Esas son asecciones naturales. O sea, una corriente de agua que se va a parar en mi terreno son cosas naturales. También existen asecciones artificiales, ¿verdad? Aluvión es un supuesto de asección de inmueble a inmueble. Como le dije, un árbol, por ejemplo, perdón, además de lo que por aluvión agregó un río a tu campo, se adhiere para ti por derecho de gentes, más el aluvión incremento latente. ¿Qué quiere decir esto? Como le dije, el ejemplo del, por ejemplo, del río que se adhiere a mi terreno por una construcción, por ejemplo, una represa o algo, entonces desvía el cauce natural y ese cauce natural se va a terminar en mi terreno. Entonces eso pasa a ser una accesión natural. Abulsión es el otro supuesto de asección natural de inmueble a inmueble, porque si la fuerza del río hubiera arrancado una porción de tu predio y la hubiera arrastrado al del vecino, es claramente que pertenece tuya. Ejemplo, viene un huracán y lleva el árbol que yo tenía, el árbol de mango que yo tenía en mi patio y lleva y tira en el terreno de mi vecino. Sigue siendo mío. ¿Por qué? Por razones obvias. Pero si ese árbol de mango echa raíces dentro del terreno de mi vecino, pasa a ser suyo. Esa es la gran diferencia entre aluvión y abulsión. Sección artificial, esto es muy fácil. Las secciones artificiales siempre en su gran mayoría son de muebles a inmuebles. También se dan de casos de inmuebles e inmuebles, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, una casa que es un bien inmueble, yo le agrego muebles, ¿verdad? Son asecciones artificiales, o sea, no son asecciones naturales. Las edificaciones, por ejemplo, dentro de un terreno, que es un bien inmueble, yo traigo cemento, ladrillo y todas las cosas necesarias para construir una casa, que posteriormente se va a construir en algo inmueble, pero los materiales de construcción son bienes muebles, ¿verdad? Entonces yo adhiero a ese bien inmueble a algo mueble. Después da algunos ejemplos ya en medio, no sé si se le saca el examen, esto ya es muy importante, ya va a ser su profesor, ¿verdad? Ferrominato y textura, por ejemplo, corresponde a las piezas que se unan de un mismo metal. La pintura, por ejemplo, ¿qué pasa cuál es la característica principal de cuando yo, por ejemplo, tiro una pintura en un cuadro? ¿De quién es? O sea, ¿cómo se reparte eso? Él dice que el dueño del marco de la pintura es el dueño de la totalidad de eso. La escritura, por ejemplo, porque la adhesión artificial al escribir algo sobre una hoja, eso es una diferenciación también. Entonces, ¿quién es dueño de qué ahí? Si yo soy dueño del cuaderno, si yo soy dueño del papiro, entonces yo soy dueño de la totalidad de las cosas, ¿verdad? La confusio y la comistio era una mezcla de los líquidos. La comistio, estos son, por ejemplo, dos acepciones que si se mezclan líquidos y no se puede separar, entonces el que puso más cosas es dueño de la cosa. Y si se puede separar, ahí sí se hace una división de cantidad, ¿verdad? Eso es la confusio y la comistio. Otros modos de adquirir la propiedad. La emancipatio, que son contratos verbales. La in iurisectio, que son adquisiciones mediante procesos judiciales. La traditio, la entrega de una cosa. La adjudicación es, por ejemplo, una herencia. A diferencia del in iurisectio, la adjudicatio, en la sectio, en la sesio, el juez te dice que sos dueño de algo. Y en la adjudicación, el juez te adjudica algo. En una herencia, por ejemplo, el juez te da tu parte. Pero en la in iurisectio, el juez dice si vos sos o no dueño de algo. En la tradición es una entrega normal. Yo puedo entregarle sin un contrato, puedo entregarle a alguien, por ejemplo, una herencia. Pasa de ser mía a pasar de ser, o sea, pasa de ser mía a otra persona. Y la usucapión, que es la posesión, que cuando se da los términos adecuados para usucapir algo, entonces yo paso a ser dueño de esa cosa. La emancipación es la venta imaginaria, como les dije. La característica principal de la emancipación es que se hace ante 5 testigos ante una balanza, ¿verdad? Esto se puede hacer de manera imaginaria. ¿Por qué? Porque yo no puedo pesar un esclavo, por ejemplo. Se hace de una manera característica, o sea, se hace de una manera específica, entonces se pesa y se hace la compra y la venta, ¿verdad? La iurisectio, como les dije, es un proceso judicial en la cual se me dice si yo soy dueño de algo, y la tradición, por ejemplo, es la entrega de algo. Como les dije en el caso de la herencia, por ejemplo.
la característica principal de la traditio es de que una cosa que era mía pasa a ser de otra persona. La adjudicación, lo mismo ejemplo que la herencia, dentro de un proceso jurídico del cual se pone en disputa los bienes hereditarios, a mí se me adjudica algo. Y la usucapión, como le dije, es la obtención o la posesión de un bien. O sea, yo me hago dueño de un bien mediante ciertos plazos requeridos por el derecho para que yo pueda ser dueño. Y solamente va explicando eso. ¿Qué se necesita para el usucapión? Que la cosa puede ser adquirida por usucapión, la res habilis. ¿Qué quiere decir esto? Que esté habilitada, que haya sido abandonada o que justamente haya sido red nullis, que es que justamente no sea de nadie. El justo título, o sea que haya sido ¿cómo se dice? Haya sido reconocido. Ese proceso, ese modo de usucapir haya sido reconocido por el derecho, sea legal, sea por buena fe, o sea, yo haya ocupado ese terreno de manera pacífica. Posesión continua durante el tiempo, como le dije. En Roma era para bienes inmuebles, era 3 años de manera interrumpida, para bienes inmuebles era de 10 años de manera ininterrumpida o 20 años de manera interrumpida, ¿verdad? Yo no sé cuánto es el tiempo ahora, para mí que siguen siendo los 20 años, pero no sé cómo es el tema ahora en el derecho civil. Usucapio pro herede, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas usucapidas pueden ser puestos en disputas hereditarias. La prescripción de largo tiempo de la posición es suficiente para alcanzar la prescripción. Esos son ya detalles. Bueno, entramos entonces en la lección 25, la defensa de la propiedad. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran acotar en todo esto que les acabo de mencionar? Yo no sé si hay compañeros de la mañana. Para mí que sí hay compañeros de la mañana. Los compañeros del Lucero Godoy. No sé si están. Ella creo que tiene que rendir desde la bolilla 18, ¿verdad? Entonces, yo después de terminar hasta la bolilla 28, voy a volver a retroceder todo eso y les voy a explicar de manera específica la bolilla 18 y 19 si es que ellos quieren, ¿verdad? Pero creo que yo rinde del 18 al 28, así que le va a servir nomás luego el repaso de la 20. Bueno, entonces, Naye, si vos me das ok, si todo me das ok, entonces yo de manera específica ya comienzo lo que es la bolilla 25 y la 28. Acá ya, sí, de manera detallada. Quiero que me interrumpan si es necesario. Si quieren preguntar algo, pregunten. Cuando entremos, sí. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Una consultita, Decime. todo bien. Yo soy de tercera cátedra, turno tarde. Rápido nomás me presento en honor al tiempo. Sí, sí, sí. El programa, o sea, esto que vos estás leyendo, ¿será que podés pasar al Claro, privado como para después poder entenderlo? Porque viste que es muy rápido, entonces punto por punto hay que comprenderlo. claro Solo que eso. sí, sin problema. Voy a poner mi número acá en el chat. Voy a poner mi número y también le voy a pasar a Paz. También le voy a pasar a Paz para que pueda pasar también en tu curso. Este material yo uso prácticamente en todos los, eh, en todos mis repasos, ¿verdad? Es un material muy interesante. Tiene desde la bolilla 15 hasta hasta la última bolilla que es la 28, ¿verdad? Ayer yo di de la 15, creo. De la 15 hasta la 24, ¿verdad? Eh, pero sin problema, voy a pasar. Y ahora voy a hacer, voy a hacer detalladamente de la bolilla 25. Y les quiero pedir una especial atención en la bolilla 26, 27 y 28. ¿Por qué le voy a pedir esto? Porque justamente, ¿qué tal, Lucero? Ahora vamos a entrar en la bolilla 25, ¿verdad? Tu compañero tiene que rendir desde la 18 hasta la 28, ¿verdad? Después de terminar hasta la 28, yo voy a volver a retroceder hasta la 18 y voy a explicar detalladamente la 18 y la 19, ¿verdad? Porque la 18 y la 19 son cosas sencillas, no son muy específicas. Pero, como le estaba diciendo, quiero que presten muy bien atención a partir de la bolilla 26. Defensa de la propiedad no es tan difícil, pero servidumbre, la servidumbre
prediales y las servidumbre personales son muy complicados de entender. Y también los derechos reales de garantía. Por consecuente, les quiero pedir una especial atención y quiero que si no entiendan, porque hasta a mí a veces me marea, y quiero que si no entienden, quiero que me pregunten y me interrumpen. Bueno, entonces si me dan su ok, yo voy comenzando ya detalladamente lo que es a partir de la bolilla 25, que es la defensa de la propiedad, ¿verdad? Bueno, Empezó, no me dio. dale. Defensa de la propiedad, la reivindicatio, su naturaleza procesal. Cuando hablamos de reivindicatio, la reivindicatio es el nombre en latín o en italiano de la acción reivindicatoria a través del interdicto de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un terreno que está en disputa, yo puedo pedir la acción reivindicatoria para que ese terreno vuelva a mi posesión. Un terreno que está a punto de usucapir, por ejemplo, cuando seguramente muchos ya habrán escuchado en las famosas invasiones de los campesinos a los terrenos, ¿verdad? Los famosos invasiones de los campesinos a los terrenos, a los fondos, ¿cómo se dice? A los fondos de la estancia, ¿verdad? Entonces, se pide una acción reivindicatoria para que se le saque a toda esta persona. Y esa es la famosa acción reivindicatoria. Pedirle a un magistrado colegiado que tenga jurisdicción en ese caso, o sea, en ese fondo, que pida, o sea, yo pido una acción reivindicatoria justamente para echarle a estas personas. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de la acción reivindicatoria? Justamente recuperar mi terreno que yo perdí. La primera condición para el ejercicio de la reivindicación solo puede ejercitarla el propietario no poseedor. ¿Qué quiere decir esto? Yo, al no poseer, soy el único encargado de pedir la acción reivindicatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente yo no puedo, al poseer, yo no puedo pedir una acción reivindicatoria, sino que, ¿qué es lo que voy a pedir? Obviamente, si yo estoy, mi derecho de poseedor está siendo invadido, ahí obviamente yo voy a pedir una acción reivindicatoria, porque la finalidad de la acción reivindicatoria es la recuperación de un bien, justamente. Entonces, ¿quién es el que puede pedir la reivindicatio? El que puede pedir la reivindicatio es el que no posee en ese momento, pero se cree dueño o es el titular de la cosa. Solo puede solicitar el que no posee. El fin de esta acción es volver a poseer el bien. ¿Cuáles son los efectos de la reivindicación? Afirmación del derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Al pedir una acción reivindicatoria, yo estoy afirmando que esa propiedad es mía. Por consecuente, yo no puedo hacerme el boludo y pedir algo que no es mío, algo que yo nunca ocupé o nunca poseí o nunca tuve. Entonces, o sea, al hacer una acción reivindicatoria, yo estoy afirmando que ese ha sido mío en algún momento o es mío en ese momento. El demandante y como consecuencia la devolución de la cosa con sus frutos y aumentos. Cuando hay, por ejemplo, se hacen de mi terreno, o sea, se hacen una parcela donde yo cosecho trigo. Se hacen de esa parte del terreno, entonces ellos, pues, ellos cosechan lo que me tenía que pertenecer a mí. Por consecuente, yo vuelvo, pido una acción reivindicatoria, recupero esa parcela del terreno y la cosa cosechada por ellos, eso se me tiene que devolver a sí mismo como yo perdí. Si algo se descomponía en manos del poseedor de mala fe, debía responder. Obviamente, esto también puede pasar en un poseedor de buena fe, porque obviamente hay ciertas características que tienen que reunir para que yo pueda ocupar un lugar. Acción negatoria. ¿Qué es la acción negatoria? Tenía por objeto la declaración de inexistencia de gravámenes sobre la cosa sujeta al dominio. Se dirigía contra toda persona que se arrogara una servidumbre o un derecho a usufructo sobre la cosa perteneciente al propietario, perjudicando en su gozo o disfrute. Yo le dije así, seguramente no entendieron nada. ¿Pero qué es la acción negatoria? La acción negatoria, cuando yo, por ejemplo, tengo un fondo, o tengo un terreno, o tengo una estancia, o tengo una parcela de tierra que me pertenece a mí, y yo utilizo esa parcela de tierra y viene una persona, viene mi vecino y pone un cartel dentro de mi terreno. Entonces yo pido una acción negatoria. ¿Y qué es la acción negatoria? Es la acción por la cual yo digo que lo que él está haciendo está mal y que yo no estoy reconociendo esa acción. O sea, que yo estoy negando la acción que está cometiendo
la persona que viene a poner ese cartel dentro de mi terreno. Entonces, la acción negatoria en simples y llanas palabras o conceptualizaciones es la acción jurídica por la cual yo ejerzo mi derecho de poseedor y dueño de la cosa, de que no se reconozca las cosas que se vienen a hacer en mi terreno. Cuando hablamos de servidumbre, hablamos de cosas que se viene a hacer o se viene a servir dentro de mi terreno. Porque cuando hablamos de servidumbre, hablamos de utilización de ciertas cosas, en este caso de un fondo. Por ejemplo, la servidumbre es el alquiler, por ejemplo, de un terreno que a mí me sirve para la cosecha. Eso es una servidumbre. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de acción negatoria, entonces hablamos de que si viene una persona, por ejemplo, a poner un cartel dentro de mi terreno, yo pido una acción negatoria. ¿Para qué? Para decir que esa persona está actuando de mala fe, que está sobrepasando mis derechos y que yo no estoy reconociendo lo que esa persona está haciendo dentro de mi fondo. Eso es una acción negatoria. La acción prohibitoria es casi lo mismo que la acción negatoria, pero corre para el futuro. O sea, todo lo que las personas puedan hacer en un futuro con mi terreno o con mi parcela de tierra, eso yo digo que no existe y yo no estoy autorizando. Eso es la acción prohibitoria. La misma cosa entonces, es prácticamente lo mismo, pero la acción prohibitoria corre para el futuro. La publiciana in ret actio. Si un esclavo era comprado, además de la entrega se necesitaban solemnidades, la emancipatio o iuris cessio. Muchas veces dejaban de celebrarse y por ende nos hacía poseedores la misma del comprador, pudiendo reclamarla el dueño original. ¿Qué es la publiciana in ret actio? Para que yo pueda adquirir ciertas cosas, yo tenía que realizar ciertos rituales. Por ejemplo, para la posesión de un esclavo, se tenía que realizar en la antigua Roma ciertos rituales para que eso tenga validez. Por consecuente, si esto no pasaba, yo no era dueño y el dueño anterior podía reclamar eso. Podía reclamar su bien y podía adquirir otra vez. Entonces, ¿qué es la publiciana in ret actio? Un magistrado agarró y dijo, bueno, para evitar todo este quilombo que se puede armar, entonces yo voy a agarrar a hacer una ley que diga que cuando vos usufructuaste ya el bien el cual se puso en disputa en ese contrato por cierto periodo de tiempo, entonces eso ya es tuyo, sin importar que se haya esos rituales o no. La reivindicatio utilis, estos son ya más explicatorios, ¿verdad? Esto, al leerle justamente ya van a entender lo que es. Acción reivindicatoria útil concebida por el pretor, extendida a casos no cubiertos en principio por la reivindicación ordinaria. Estos son más o menos leyes especiales, ¿verdad? Leyes específicas para casos muy específicos. Del propietario del fondo provincial o al superficiario. Cuando el tutor adquiere una cosa con el dinero del pupilo, se convierte en propietario, pero el pupilo tiene esta acción. Recordemos que cuando uno es tutor de un pupilo, uno administra los bienes de este pupilo, pero no puede gastarlo. ¿Por qué? Porque justamente es una invasión a sus bienes. Uno es tutor, es administrador y no puede disponer de los bienes. De la abulsión, que se adquiere la propiedad de la tierra o del árbol unido al fondo, pero el antiguo propietario puede ejercitar la reivindicatio utilis. Estas son leyes especiales para situaciones especiales. Los bienes dotales pasaban a propiedad del marido, pero al extinguirse el matrimonio, la mujer tenía un vínculo utilis. Como les dije hace rato, esto creo que se da más en la conferratio, ¿verdad? En el matrimonio con mano. Los bienes, del que donaba bajo la condición resolutoria, al verificarse esta, procedía a otros medios de protección de la propiedad. Entre otras acciones que corresponden al propietario citaremos la actio finium regundorum, para resolver los pleitos entre fondos colindantes. ¿Qué son fondos colindantes? Son fondos que están pegados, ¿verdad? Siempre suelen tener problemas limítrofes. La actio pluviae arcendae, que se ejercita con el fin de impedir que se desviara el curso natural de las aguas en perjuicio del actor. No hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Esto que yo le estoy mencionando en latín es muy importante que ustedes sepan porque a veces preguntan el examen. ¿Para qué funciona el actio finium regundorum? ¿Verdad? Yo leo eso y digo, de acuerdo, ¿qué es esto? Entonces es importante que a veces sepan. Y encima son cosas muy fáciles. Son tipo, el nombre te dice y te complica, pero vos por ahí, al no conocer, vas a decir, Dracore, no sé
¿Qué es esto? La actiopluvia ascendae, que se ejercita con el fin de impedir que se vía el curso natural de las aguas en presumis. La operis novi nuntiatio tiene lugar cuando el propietario de un fundo, como le dije hace rato, es una parcela de tierra grande, casi no llega a ser una estancia, pero más o menos. Estima que su derecho se lesiona por una obra realizada en el predio del vecino. La cautio damni infecti es una garantía de indemnización por daños que pueden provenir del fundo del vecino. O sea, cuando, por ejemplo, el vecino edifica en mi terreno, supuestamente no se dio cuenta, él me tiene que indemnizar eso. O sea, él me está perjudicando, él está entrando en mi terreno sin autorización, por consecuencia, él me tiene que indemnizar mediante la cautio damni infecti. Bueno, entramos en la bolilla 26. ¿Alguna pregunta sobre la bolilla 25? Esto al darle una leída, después de la explicación que le estoy dando, al darle una leída ya van a aplicar ya. Pero como les dije, traten siempre de reforzar un poquitito de esas partes en latín que es más o menos confusa, ¿verdad? Porque siempre quieren salir en los exámenes, entonces a veces nos confunden a nosotros y entonces creemos que son cosas muy demasiado complicadas y a veces son cosas, o sea, a veces son leyes para resolver pleito nomás. Bueno, la servidumbre es un derecho real sobre la cosa ajena. Como le dije hace rato al principio, hay que saber diferenciar lo que es derecho real y derecho personal. Derecho real son los derechos sobre la cosa, ¿verdad? Sobre los bienes muebles e inmuebles. El derecho personal son derechos sobre los servicios que te pueden brindar una persona. Por ejemplo, como les dije, el guardia de seguridad. El guardia de seguridad son derechos personales. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando un servicio de una persona. No es un bien ni es una cosa. Sin embargo, si yo compro un terreno, soy dueño de la cosa. Por consecuencia, es un derecho real. Bueno, ¿qué es la servidumbre? La servidumbre es una parte importantísima del derecho real, que es un derecho, pero ¿cuál es la acepción principal o cuál es la diferencia de los otros derechos reales como la posesión, la ocupación, la adquisición? Es que la servidumbre son derechos reales sobre la cosa ajena. ¿Qué quiere decir eso? Los alquileres, que son derechos reales personales, son servidumbres personales, los alquileres de fondo o ciertas características que vamos a estar explicando. Servidumbre es el derecho real perpetuo o temporario. Perpetuo, ¿por qué? Porque nadie puede interrumpir hasta que se interrumpa de verdad, hasta que la persona o los contratantes mueran. Y eso vamos a dar después en la servidumbre prediales, que son eternas. Hasta creo que los romanos llegaron a calcular 99 años, ¿verdad? Para que sea más o menos eterna. De una o más personas sobre un inmueble ajeno. Hay dos tipos de servidumbre. Las servidumbres prediales, o las servidumbres reales, o las servidumbres personales. ¿Cuál es la característica principal entre estas? Que las servidumbres prediales es sobre un inmueble, y las características personales es entre una cosa, o sea, sobre una cosa por parte de una persona. Por ejemplo, el usufructo, el cuasi usufructo, el uso y todas esas cosas, ¿verdad? Servidumbres reales. Servitudes prediales son las establecidas sobre un fondo perteneciente a otra persona. Ejemplo, yo me voy en el Chaco, tengo mi estancia y mi estancia colinda con una estancia de otra persona. Bueno, ¿qué pasa? Para que yo pueda ingresar a mi estancia, yo tengo que pasar necesariamente por el terreno de esa otra persona. Por consecuente, yo le digo, che, dame un camino por la cual yo pueda pasar, pasando por tu terreno, hasta la cual yo pueda llegar a mi estancia. Entonces o sea, yo incurro en una servidumbre, uso sus terrenos, uso su fondo para justamente llegar a un fin. Eso es la servidumbre. Utilizo el fondo de esa persona para un fin. Perteneciente a otra persona. Están vinculadas a los fondos dominantes y sirvientes como accesorios. Cuando hablamos de fondo dominante y sirviente, hablamos de fondo dominante cuando es, por ejemplo, la estancia, volviendo al ejemplo que les di, mi estancia, o sea, la casa dominante. O sea, yo soy el que actúa como principal en ese momento. ¿Por qué? Porque yo soy el que está llevando la acción
y el otro es el que me está dando la acción. Y el sirviente es esa persona a la cual yo le llamo, o sea, el dueño de la estancia por el cual yo tengo que pasar. Como accesorios y en cierto modo constituye una cualidad intrínseca de ellos, ventajoso para uno y desfavorable para el otro. Servidumbres personales son las establecidas en beneficio de una persona determinada, de manera que son inseparables de ella y se extinguen con ella. Y acá vamos a ver algunos de los principios de la servidumbre. Después vamos a hacer esa diferenciación entre prediales y personales. El principio nulli res sua servit. Nadie tiene servidumbre sobre la cosa propia. Y a ver si alguien me puede decir por qué no se puede tener servidumbre sobre la cosa propia. A ver si alguien se atreve a decirme por qué. Esta es más lógica. ¿Por qué no se puede tener servidumbre sobre la cosa propia? Porque ya es tuyo. Exactamente, porque es tuyo. Vos no podés actuar de dominante y servidor a la vez. ¿Por qué? Porque vos no podés. Porque al utilizar algo, porque, o sea, al ser poseedor y dueño de una cosa, vos tenés el usufructo de esa cosa. Por consecuente, vos necesitas hacer contrato con vos mismo. Entonces, no existe una servidumbre de la cosa propia. Ninguno de los dueños puede contra la voluntad del otro hacer cosa alguna por derecho de servidumbre de la propiedad común, ni prohibir que el otro lo haga, porque nadie presta servidumbre a su propia cosa. Cristian no puede venir a decirme qué es lo que yo tengo que hacer con mi cosa o con mi terreno. ¿Por qué? Porque eso es mío y yo tampoco puedo decirle a Cristian qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. La utilidad y la vecindad de los predios. En la servidumbre es necesario que el fondo dominante reciba una utilidad positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tenga que pagar, pues en la atención a ella se establece la limitación. Además, exige la proximidad de los fondos objetos, esta relación jurídica. Para que haya esa suerte de servidumbre, los fondos tienen que estar juntos. O sería medio difícil si es que no están juntos, ¿verdad? Y cuando hablamos de gravámenes, es necesario que el fondo dominante reciba una utilidad positiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a mí me tenga que servir ese fondo. Porque si no, pues va a ser el pedo, ¿verdad? Pues si yo hago un contrato y a mí no me sirve otra vez, va a ser el pedo. Yo voy a retener ahí, encima me va a hacer pagar un canon, si es que se pone de contrato eso, y yo no estoy recibiendo un beneficio positivo, quiere decir que es el pedo. ¿Para qué yo voy a arrendar algo que a mí no me va a servir? Servitus in faciendo consistir en netic. La servidumbre no puede consistir en un hacer. Pomponio explica, no es la naturaleza la servidumbre que alguien haga alguna cosa. Por ejemplo, levantar un jardín o proporcione una vista más amena o que pinte en su propiedad, sino que tolere alguna cosa o no lo haga. Eso ya son cosas que no necesitan mucha explicación, ¿verdad? La causa perpetua. El fondo no debe estar limitado por sus cualidades esenciales para prestar el servicio objeto de la servidumbre de modo indefinido y permanente. Eso es una de las características principales que tiene. O sea, hace referencia más a la servidumbre predial. ¿Por qué? Porque la servidumbre predial es eterna. No necesariamente se termina, por ejemplo, si muere la persona a la cual yo le estoy arrendando. Es indivisible. La servidumbre no puede constituirse ni perderse parcialmente. La naturaleza de la servidumbre predial proviene del principio de indivisibilidad. En el caso de que pertenezca pro necesario el consentimiento de los copropietarios, si un condominio constituye por sí solo una servidumbre, resultaría nulo el acto. O sea que cuando yo hago un contrato de servidumbre, esa servidumbre, si bien está a nombre de otra persona, me sirve a mí o pasa prácticamente a ser mío. Yo tengo el principio de utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo uso tiene tres principios muy característicos de la servidumbre. El usufructo y el abuso. Esos son los tres principios principales de la servidumbre predial. La regla no puede haber servidumbre sobre una servidumbre, ya que esto sería una mayor limitación del derecho de propiedad. Esto va ligado al primer principio que les leí, ¿verdad? ¿Sí? Disculpame, ¿en qué caso era, no entendí bien, una servidumbre eterna, algo así En el mencionaste? caso de la servidumbre predial. ¿Por qué se da eso? Porque justamente a diferencia de, por ejemplo, en una servidumbre personal donde yo te alquilo una casa, yo me muero y termina nuestro contrato. ¿Por qué? Porque
ese bien del cual vos estás usufructuando, por ejemplo, va a pasar a la masa hereditaria, ¿verdad? Y nuestro contrato se corta. Pero sin embargo, a diferencia de, de las servidumbres prediales, que tienen dos divisiones otra vez, que son las servidumbres rurales y las servidumbres urbanas, ese contrato entre nosotros, que es literalmente no es un contrato, sino que es prácticamente hablado u oral, ese contrato sigue. Por ejemplo, te doy el ejemplo otra vez de hace rato de la estancia que yo tengo que pasar. Si muere el tipo con el que yo hago el negocio, igual que yo no voy a poder seguir pasando. Obviamente que yo voy a seguir pasando. ¿Por qué? Uno, porque es un contrato informal. ¿Por qué? Porque no se necesita ir a un escribano para hacer un contrato de servidumbre predial en ese momento. ¿Por qué? Porque yo podía hacer de manera oral, yo podía hacer un negocio con él. Entonces, el que quedaba encargado tenía que seguir haciendo ese negocio porque, por ejemplo, ¿cómo yo voy a hacer a mi estancia si, por ejemplo, yo no puedo pasar por el lugar en la cual nosotros hemos considerado? Y la gran diferencia entre la servidumbre personal, que por ejemplo te di el ejemplo del alquiler, que si yo me muero, yo soy el que te alquila una casa. Si yo me muero, termina otro contrato, pero sin embargo la servidumbre predial no se termina. Sigue, o sea, tiene ese principio eterno. O sea que pasa de generación en generación, en pocas palabras. Exactamente. ¿Por qué? Porque es entre inmueble e inmueble. O sea, se hace entre, no, literalmente el contrato es entre dos partes, pero la funcionalidad del contrato es entre el inmueble. Ejemplo, hay algo que se llama servidumbre acueductal. ¿Qué quiere decir eso? Es una servidumbre por la cual yo alquilo, o sea, utilizo el fondo del terreno colindante al mío y paso agua por eso. ¿Y qué pasa si el tipo se muere? Yo voy a tener que cortar eso. Y justamente para prever ese tipo de casos, los romanos pensaron en que la servidumbre predial tenga que ser eterna, a diferencia de la servidumbre personal. Pero sepan hacer esa distinción. La servidumbre predial tiene el principio eterno. La servidumbre regla servitud no puede hacer servidumbre sobre una servidumbre. Modo de ejercitar la servidumbre. El jurista Celso expresa claramente que las servidumbres deben ejercitarse de la manera menos onerosa al propietario de la cosa obligada. Así, si se trata de una servidumbre de paso establecida sobre un fondo en general, no podrá pasar por las construcciones o a través de los viñedos. Obviamente, cuando yo hago un tratado de servidumbre, o sea, un trato de servidumbre, a mí no me tiene que afectar onerosamente eso. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me, el tipo no puede agarrar y fundir mis cosas. Por ejemplo, vamos al ejemplo acá que da justamente el principio, ¿verdad? Se trata de una servidumbre de paso. ¿Qué es una servidumbre de paso? Es justamente el ejemplo que yo le di. Que la persona pueda pasar por mi terreno para llegar a un lugar, ¿verdad? Hay también servidumbre de paso de animales, hay servidumbre de paso con caballos, hay servidumbre de paso a pie, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta persona que pasa por mi fondo no me puede fundir las cosas. O sea, él no puede agarrar y, no sé, cuando pasa con su camioneta me funda un caño. Eso me perjudica a mí. Es por eso justamente lo que dice Celso, que esa persona no me tiene que causar daños onerosos. Por consecuente, no va a ser una muy equitativo la servidumbre. Principales servidumbres rústicas. Las servidumbres prediales se dividen en dos, las servidumbres rústicas y las servidumbres urbanas. Los principios servidumbres rústicas son el servitus autus, servidumbre de paso de ganado, servitus aquo austus, servidumbre que consiste en sacar agua de una fuerte vertiente que está en el fondo vecino, servitus aqueductus, servidumbre de acueducto, servitus calcis con coquendae, servidumbre de quemar cal en el fondo sirviente, servitus cretae, eximendae, servidumbre para sacar arcilla del fondo sirviente, servitus itineris, servidumbre de senda, que permite pasar a pie o a caballo a través del fondo sirviente, servitus pecoris, ad pulsus, servidumbre para llevar el ganado a beber en el predio sirviente, servitus viae, servidumbre de camino. La más amplia entre la servidumbre de paso permite pasar a pie, a caballo, con tropas animales, con carruajes, era de 8 pies en la recta de las 16 curvas. ¿Verdad? Un montón de servidumbres y tipos de servidumbres rurales. Esas son servidumbres rurales. Servidumbres urbanas. Las servidumbres urbanas eran
La servitus altius non tolendi, servidumbre que impone el fundo sirviente no levantar más alto de la construcción. Es muy fácil distinguir, ¿verdad? Las servidumbres rurales hace luego referencia a las zonas rurales, hace más referencia a los fundos. Siempre va, cuando habla de fundo, son servidumbres rurales. Servitus cloacae, servidumbre de cloaca. Servitus luminum, servidumbre de luces que confiere al sirviente mediante la construcción de aberturas sobre el muro medianero. Servitus ne propestui officiatur, servidumbre para que no se obstaculice la vista. Pero son cosas sencillas. Cuando habla de fundo, obviamente está haciendo referencia a las servidumbres rurales. Otras clasificaciones de la servidumbre. Además de las clasificaciones en servidumbre rústicas y urbanas, los pandectistas hicieron otro que tiene importancia en el derecho, como son las servidumbres positivas. Consisten en que el dueño del predio dominante realice algo como sacar agua, o sea que para que tenga sentido realmente la servidumbre, tiene que servirme para algo, como le dije hace rato. Yo tengo que realizar, como dominante, yo tengo que realizar algo sobre el sirviente. O sea, tengo que sacarle algo positivo para mí. Servidumbres negativas implica que el dueño del predio sirviente no haga lo que podía hacer si no existiera la servidumbre. Cosa obvia, ¿verdad? A diferencia de la positiva, existe también la servidumbre negativa. Servidumbres continuas. En virtud de que para su ejercicio no es necesario el acto del hombre, pues supone un estado de cosas en detrimento del fundo sirviente. O sea que la utilización de los terrenos, o sea, el terreno del fundo, por cuestiones de necesidad. O sea, yo necesito únicamente de utilizar el fundo del vecino. Servidumbres discontinuas se caracterizan por el hecho de que para su ejercicio es necesario un acto del hombre ejercido sobre el fundo sirviente en beneficio de la dominante. ¿Qué quiere decir esto? De los beneficios continuos. ¿Qué quiere decir esto de los beneficios discontinuos? Que necesariamente necesito yo hacer algo o cranear algo para que ese fondo me pueda servir y yo tenga que hacer el contrato de servidumbre con la persona. O sea, no son necesarios, pero si a mí me sirve, me sirve. Constitución de las servidumbres prediales. Sin lugar a dudas, estos son cómo se constituyeron en la antigua Roma, o sea, cómo aparecieron las servidumbres prediales. Sin lugar a dudas, la principal fuente, yo creo que quiso decir ahí, el nacimiento de estos derechos reales lo sea la voluntad del dueño de la cosa, voluntad que puede manifestarse bien en actos intervivos, de acuerdo con el que va a ser titular de la servidumbre, o bien unilateralmente en actos jurídicos mortis causa un legado. Esto puede ser bienes hereditarios también. Esto se puede hacer a través de las herencias también. Los modos de constitución de la servidumbre pueden reunirse de la siguiente manera. Negocio jurídico entre el dueño de la cosa y el que va a ser titular de la servidumbre. O sea, ¿cómo se hace el contrato de la servidumbre? Negocio jurídico unilateral mortis causa otorgada para el propietario. Adjudicatio, prescripción adquisitiva y mediante la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos de bienes inmuebles pertenecientes al Estado con bienes inmuebles particulares. Por ejemplo, para los acueductos, obviamente es necesario la servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para hacer mi acueducto necesariamente tengo que pasar por el fondo de personas particulares. Es por eso que justamente es también la servidumbre también se maneja por el ius público. Extinción de la servidumbre. La renuncia del titular, la pérdida del fondo dominante, del sirviente o de ambos, la transformación del fondo sirviente en res extra commercium, o sea que se venda, la confusión, la propiedad sobre los fondos dominantes y sirvientes venía a coincidir en un mismo lugar, o sea, por problemas limítrofes, la prescripción extensiva, el no uso del fondo, muerte o capítulo diminutivo del titular o de los sirvientes personales, exceptuándose en cuanto a la extinción por capítulo diminutivo, la habitatio y la servidumbre, la operada servorum. Por cumplimiento de la condición resolutoria o expiración, esto de la muerte hace referencia, como hace rato dijo Cristian, eso hace referencia a la extinción de las servidumbres personales. Por cumplimiento de la condición resolutoria o expiración del término de lo que estaba pendiente de la servidumbre. Estas son cuestiones que no hay mucho que explicar, ¿verdad? Son nada más que de cómo mueren las servidumbres. Lo que sí había que explicar es qué es cada una de las servidumbres, ¿verdad? Porque es un poco confuso. Defensa de la servidumbre, así como vimos en la posesión, así como vimos en la tenencia, así como vimos en un montón de cosas, que los interdictos protegían la posesión de una persona, por ejemplo, o las acciones reivindicatorias protegían la posesión de los dueños anteriores.
también existen interdictos que protegían la servidumbre. En cuanto a la vindicación de las servidumbres, tanto reales como personales, había entre los romanos dos acciones: la actio confessoria, para reivindicar una servidumbre, cuando al propietario de la servidumbre para sostener que era suya, contra aquel que disputa su derecho o que oponía algún obstáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo me hacía el vivo y usufructuaba su terreno y enajenaba su terreno. Le quería sacar. Y para esto existía el acto confesorio, que sería más o menos como una defensa al territorio cedido mediante la servidumbre. La acción negatoria, que se concede al propietario de un derecho de servidumbre o usufructo sobre un fondo, contra el que pretende tener un derecho que limite ese dominio. O sea que, por ejemplo, como vimos hace rato, la acción negatoria era justamente cuando una persona venía, y la acción negatoria justamente se da en los casos de servidumbre, cuando una persona venía y sobrepasaba los derechos de mi fondo. ¿Qué quiere decir esto? Ponía un cartel, por ejemplo, dentro de mi fondo, y yo, a través de una acción negatoria, desestimaba ese cartel, o sea, decía que yo no tenía nada que ver con eso y que eso no existía, y entonces a través de eso yo protegía mi terreno. Entramos en el otro tipo de servidumbre. Terminamos las servidumbres prediales. ¿Cuáles son las características de las servidumbres prediales? Es que es de inmueble entre inmueble, ¿verdad? Ahí, a diferencia, las servidumbres personales son de una cosa con una persona. Las servidumbres personales son las que constituyen la utilidad de una persona determinada, sin dependencia de la posesión de un inmueble y que acaba con ella. Las servidumbres personales se dividían en usufructo, uso y habitación, que pasamos a aplicar detalladamente cada uno. El usufructo es el derecho real de usar y gozar. A ver, le voy a hacer una consulta. Cuando hablamos de usufructo, uso y habitación, ¿cuál ustedes creen que es la diferencia entre esos tres? Porque son cosas realmente muy parecidas. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Sí. Sí, yo tuve que salir un rato porque recibí una llamada, sobre qué era tu pregunta específicamente. Sobre cuál es la diferencia entre usufructo, uso y habitación. Solamente hay una diferencia. Bueno, vamos a pillar cuál es la diferencia. El usufructo es el derecho real de usar y gozar, y tengan en cuenta estas dos palabras, usar y gozar, cuya propiedad pertenece a otro con tal de que no se altere su sustancia. El usufructo, entonces, ¿qué es? Por ejemplo, yo uso un auto, usufructúo un auto, le hago cambios al auto, eh, o sea, uso y gozo del auto, y le hago cambios. Pero la sustancia es la misma, sigue siendo un auto. Yo por ahí le pongo chiches al auto, no sé, le pongo una radio, le pongo una funda en el asiento, pero sigue siendo un auto. Ese es el usufructo. El uso, el gozo y que no se altere la sustancia. Tres características principales. Usar, yo utilizo el auto, gozo del auto, o sea, puedo usar en todas sus plenitudes y puedo hacer cambios, pero no puedo alterar su sustancia. Cesión, el usufructo es personalísimo. Tengan en cuenta esto. No se puede transmitir por herencia ni enajenarse, aunque sí es posible ceder su ejercicio. No se puede transmitir por herencia. ¿Por qué? Porque no es mío. No se puede enajenar. ¿Por qué? Porque hay un contrato por medio. Y no se puede, pero sí puede ser posible ceder su ejercicio. ¿Por qué? Porque yo, para que yo pueda ceder, para que una persona pueda usufructuar algo que es mío, yo necesariamente tengo que ceder el ejercicio. Yo tengo que prestarle, por ejemplo, el auto. Pero él no me puede sacar, no puede heredar ese auto. ¿Por qué? Porque estamos bajo contrato.
El derecho romano permitió ceder sus ventajas en cualquier sentido a un tercero, aunque siempre regulándose por la vía del usufructuario. Pero tampoco yo, como les dije hace rato, se puede cambiar la sustancia. Como consecuencia de esto, el usufructo se extingue con la muerte del usufructuario. O sea que con la muerte de uno de los dos realmente. Los derechos del usufructuario son el uso y disfrute de las cosas. Uso y disfrute, como le dice, usar y gozar de las cosas. El ius utendi, utilizar, le permite recibir de la cosa toda su utilidad. Para fijar el uso de la cosa es preciso determinar su destinación para cada caso. O sea que para la utilización de un auto, el usufructo de un auto, yo necesariamente tengo que usar el auto. Me tiene que dar una utilidad. Me tiene que dar una utilidad ese auto. Yo tengo que usufructuar, puedo gozar de él, puedo usar. El usufructuario tiene el derecho de mejorar la cosa, pero sin alterar la sustancia, como le dije. Yo puedo ponerle una radio, puedo ponerle cuero por su asiento, puedo ponerle chiche por el tablero, todas esas cosas, pero yo no puedo cambiar la sustancia, no puedo cambiarle en su totalidad. Obligaciones del usufructuario: debe soportar las cargas. Por ejemplo, si yo alquilo mi auto, esa persona tiene que pagarme a mí. No está obligado a reconstruir lo que se ha destruido por vejez ni por causa fortuita. Esto es muy importante. Cuando se da en un rebaño, debe reponer los animales perecidos, pero si está íntegro, las crías le pertenecen. Debe mantenerlos los almácigos y reemplazar los árboles secos de que se aprovecha, así como las vides improductivas, pero no tiene la obligación de reemplazar los árboles arrancados o rotos por accidente. Ya son especificaciones de la obligación del usufructuario, o sea que el que usa. Constitución y extinción del usufructo. Mediante la iure incessio, la quasi traditio y la deductio se constituye el usufructo. Su extinción se debe a muerte del usufructuante o del usufructuario, destrucción o falta del bien, capitis diminutio del usufructuante. ¿Por qué la capitis? Y le hago esta consulta. ¿Por qué la capitis diminutio es una forma de distinguir el usufructo? O sea, ¿alguien sabe lo que es la capitis diminutio, verdad? Sería la pérdida de estatus, sería, por ejemplo, una capiti minuto, sería, por ejemplo, un prisionero, qué sé yo, uno va a la guerra y después termina como prisionero. Eso sería un capiti diminutio, ¿o estoy errado? Eso sería una capitis diminutio. La capitis diminutio es la pérdida de los tres estados característicos para que una persona sea persona del estado romano. La pérdida del estatus Uno de civil. los tres estados en tres, o sea, tres clases tenemos, ¿verdad, profe? Exactamente. O sea, hay tres tipos de capitis diminutio, ¿verdad? La máxima, media y mínima, ¿verdad? Pero en gran parte de la legislación romana siempre se utilizaba como representación la capitis diminutio máxima. ¿Por qué la máxima? Porque justamente en la máxima uno pierde totalmente sus derechos. ¿Por qué? Porque prácticamente de ser un ciudadano romano, de ser un pater family, de ser de tener libertad, una persona pasa a no ser nada, a ser prácticamente una cosa flotante en el universo. Entonces, por eso la capitis diminutio, al estar sobre la capitis diminutio, el usufructuante, entonces pierde todos sus derechos de ser usufructuante como también de ser usufructuario. Por venta del bien, extinción de la condición que generó el usufructo, o sea, la extinción del contrato. El cuasi usufructo. El cuasi usufructo es el derecho de usar y disfrutar de las cosas u objetos consumibles por el uso. ¿Cuál es la diferencia? Que el usufructo pueden ser bienes, bienes materiales o bienes inmateriales. Vais a ver. El cuasi usufructo tiene una característica principal y es por el cual ustedes van a hacer la diferencia de qué es el usufructo y cuasi usufructo. Que el cuasi usufructo es o sea, es con bienes consumibles. Son bienes, ¿y qué son los bienes consumibles? Son los bienes que desaparecen en el primer uso. Esa es la distinción principal entre el usufructo y el cuasi usufructo. Pero no es que él me presta, yo agarro y termina. No, yo tengo que devolverle otra vez el bien material usufructuado, cuasi usufructuado. El uso.
El derecho de obtener una cosa, el derecho de obtener una cosa, todo el uso de que sea susceptible, pero sin percibir fruto alguno, constituye la servidumbre profesional del uso. Comprendía el ius utendi exclusivamente, de manera que el usuario no estaba autorizado a arrendar o ceder el ejercicio. A diferencia de las otras, de la habitación, del usufructo, del cual es usufructo, el uso no tiene el uso no tiene el derecho de gozar. Yo solamente utilizo. Esa es la gran diferencia. El uso, no hay mucho que explicar. Es la utilización de algo. La habitación. Fue en el derecho justiniano donde se configura el habitatio como una servidumbre personal, institución que hasta entonces se confundía con el uso y el usufructo. Consistía que, y acá viene la diferencia entre usufructo y cuasi usufructo, o sea, el uso y el usufructo. Consistía en el derecho real de habitar una cosa con posibilidad de darla en arrendamiento como si fuera un usufructuario. No se extinguía por el no uso ni por la capitis diminutos de su titular. O sea, la habitación prácticamente era utilizar algo, usufructuar algo, pero también poderlo dejar, o sea, poder arrendar ese algo. El trabajo de los esclavos y animales ajenos, el trabajo de los esclavos y los animales ajenos también puede ser objeto de un legado. En este caso, el legatario puede aprovechar sus servicios y arrendarlos. ¿Verdad? Esto hace nada más que un ejemplo de lo que es la, la habitación. Servidumbres irregulares. Las servidumbres irregulares es una creación de los panderectistas, ya que el texto se trata sobre este punto no es suficiente. Se trata de los estudiados servidumbre oneri ferendi. Esta consiste en el derecho de cargar un edificio o parte de él en el edificio. ¿Por qué la servidumbre irregular es irregular? Porque justamente, por ejemplo, yo uso la muralla de mi vecino para levantar mi pared. Eso es una servidumbre irregular. ¿Por qué? Porque justamente depende de los dos. Depende de que yo cuide su pared y depende de que él cuide su parte de su pared. O sea que termina dependiendo de los dos. Y por eso no se sabe quién es el dominante ni el servidor. Alguna consulta sobre las servidumbres es bastante confusa, pero después de 2, 3 leídas del resumen ya van a pillar totalmente. Entonces, tenemos dos tipos de servidumbres. Las servidumbres prediales, las servidumbres personales. ¿Cuál es la gran diferencia? Las servidumbres prediales se vuelven a subdividir entre servidumbres rurales, que es la palabra principal entre servidumbres rurales es el fundo, y las servidumbres urbanas. ¿Cuál es la principal distinción entre personales y prediales? Que las prediales es entre inmueble sobre un inmueble. Las personales es mueble con una persona o una cosa con una persona. Por eso justamente por eso justamente se vuelve a dividir en 4. El usufructo, el cuasi usufructo, el uso y la habitación. Y después ya es prácticamente muy detallado ya la conceptualización que sí es que quieren darle, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta quieran hacer antes de entrar en la última bolilla? Bueno, De mi parte, todo claro. espectacular. De los derechos reales de garantía. ¿Qué ustedes entienden por derechos reales de garantía? Este es un poco fácil también, o sea, no es tan difícil. ¿Qué se entiende por derechos reales de garantía? Bueno, derechos reales de garantía. De las cosas que puede ser total o parcialmente de uno. Claro. Derechos de garantía, o sea, derechos reales, sabemos lo que es derechos reales, ¿verdad? Los derechos que tiene una persona sobre una cosa. Ya puede ser cosa propia o cosa ajena. Garantía, y ahí está la palabra principal de garantía. O sea que si yo, por ejemplo, presto o alquilo algo, ¿cuál es mi garantía? Un pagaré. Si yo presto una hipoteca, una prenda, un fideicomiso, esos son derechos reales de garantía. El fideicomiso, la hipoteca y la prenda. La hipoteca y la prenda, la hipoteca es para bienes inmuebles y para la prenda. ¿Alguien acá, trabaja en el ámbito civil? Nadie trabaja en la parte civil.
Porque esto es derecho civil, esto es derecho real de garantía justamente. Bueno, la hipoteca es justamente un bien de garantía. O sea, por ejemplo, yo hipoteco una cosa para un acreedor justamente para solventar una deuda o poner a disposición mi bien, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar a eso. Los derechos reales de garantía son derechos accesorios, se adhieren a una obligación. ¿Qué quiere decir esto? La obligación está. ¿Cuál es la obligación? Por ejemplo, cuando yo hago un préstamo. Hago un préstamo y ¿cuál es mi obligación? Mi obligación es pagar. Yo tengo la obligación de pagar ese préstamo. Pero obviamente el banco no es ningún boludo. Los del banco no son pelotudos. Necesariamente necesitan tanto un garante y si por si fuera poco, tienen otra vez derechos reales de garantía. O sea que, por ejemplo, una hipoteca o un fideicomiso o una prenda. ¿Por qué? Porque ellos no pueden perder, ellos tienen que perder. Pues los romanos prefirieron la garantía personal. Los derechos reales de garantía son la prenda y la hipoteca. Pero les procede la enajenación con fiducia. La fiducia es el famoso fideicomiso. Bueno, enajenación con fiducia o por fideicomiso. La fiducia con creditote o enajenación con fiducia o fideicomiso era la transmisión de la propiedad de una cosa en garantía de un crédito, en el que se le agrega un pacto de fiducia o fideicomiso por la cual el acreedor se compromete a devolver la cosa al deudor después del pago. No hay mucho que explicar. Que el fideicomiso, yo le entrego un bien a una persona, ya sea mueble o inmueble, esa es la diferencia entre los otros. Yo le entrego un bien a una persona a cambio de un crédito. Y esta persona me entrega cuando yo cumplo ese crédito. La hipoteca es el derecho real sobre una cosa perteneciente a otro. ¿Cuál es la diferencia entre hipoteca y prenda? Que en la hipoteca yo no pierdo el derecho de goce y usufructo. ¿Qué quiere decir eso? Yo hipoteco mi casa, pero el banco no me echa mi casa. Sigue siendo mío. Sigue en los papeles sigue siendo mío. Yo sigo teniendo el título. Pero, y eso es la diferencia con la prenda. Que la prenda yo pierdo totalmente si es que lo pierdo. O sea, yo entrego eso. Y si yo, no pago, se vende. La prenda, para que sea mucho más sencillo y para que puedan entender con palabras muy sencillas, la prenda es el famoso casa de empeño. Eso es la prenda. Por ejemplo, yo me voy, empeño mi tele, me dan dinero y si yo no recupero, o sea, si yo no me doy pago, pasa a ser de ellos en un cierto plazo, ¿verdad? Y si ellos hacen lo que quieren con eso. La hipoteca no, la hipoteca yo no pierdo. La hipoteca, yo hipoteco mi casa, pero yo no pierdo el gozo ni el usufructo de mi casa. Por eso que justamente la hipoteca se hace con grandes corporaciones o grandes instituciones, el banco, la cooperativa o cosas así. Es el derecho real sobre la cosa perteneciente a otro constituido para garantizar una obligación. O sea, garantizar una obligación. Yo hipoteco mi casa para que esa persona me pague. No son cosas ilegales. Queda afectada por el deudor una cosa de su propiedad a favor del acreedor. O sea, las hipotecas son inmuebles. Así que un auto no puede ser. Pero creo que hasta cierto monto, por eso justamente le pregunté si es que alguien trabaja en el ámbito civil, porque hasta cierto monto las hipotecas reconocen algo como inmueble. Pero un avión, por ejemplo, un avión no es un inmueble. Por más que sea algo mueble o algo material que se mueve, es un inmueble. ¿Por qué? Porque tiene un costo muy elevado. Bueno. Queda afectada por el deudor una cosa de su propiedad a favor del acreedor, al cumplimiento de una obligación, de manera que si el deudor no paga, el acreedor ejecuta su derecho real y cobra su crédito en la cosa hipotecada. O sea que, por ejemplo, agarra mi casa o agarra un inmueble que yo puse en hipoteca. Prenda o picnus para los romanos. Según Gallo, es lo que se tiene en mano. Ejemplo, como le dije, el empeño. Es un contrato real, de buena fe, sin anagmático imperfecto, en virtud del cual, para garantizar un crédito del deudor, una tercera persona entrega una cosa para ser devuelta una vez cancelada. Como le dije, la casa de empeño. La casa de empeño, yo me voy, empeño algo, me dan dinero a cambio de eso, y yo me voy, si regreso, tengo que pagar con los intereses adecuados, y ellos me devuelven mi cosa, o si yo no pago, pasa a ser de ellos. Esas son las garantías reales. Caracteres generales. Los derechos reales y accesorios, ya que garantiza el cumplimiento del pacto. La indivisibilidad, ya que el bien se grava totalmente. O sea, yo no puedo hipotecar la mitad de mi casa o hipotecar la mitad de mi terreno. No, yo tengo que hipotecar la totalidad de eso. Era
posible gravar un patrimonio presente y a futuro. Su constitución es por convenio o testamento. Diferencias. La hipoteca requiere ser elevada. Eso también le iba a aplicar. La hipoteca tiene ciertos particularidades, tiene ciertos procesos únicos de la hipoteca. Pero la prenda no, la prenda es así nomás. Sin embargo, la hipoteca necesariamente necesita una escritura pública, ciertos rituales, o sea, ciertas gestorías. Derechos del acreedor hipotecario imprendario. Persecución de la cosa por medio de una acción real, o sea, la acción real, obviamente, de que el deudor me pague, o si no, yo ejecuto mi derecho real. La venta de la cosa, si pasa la hipoteca, pasa al banco y el banco dispone de eso y el banco puede poner a la venta, como también las casas de empeño, por ejemplo, en el caso de la prenda. Prioridad de cobro frente a los acreedores. O sea que yo al tener una hipoteca de la casa o la hipoteca de un inmueble, yo tengo la prioridad sobre los otros acreedores. Definimos la infiteusis. Definimos la infiteusis como un contrato consensual por el cual se conceda a otro el dominio útil de un predio para siempre o por largo tiempo. La infiteusis es, por ejemplo, acá yo vivo en Roque Alonso y hay un supermercado que se llama Vox. ¿Qué hace Vox? Pues Vox alquila, o sea, no alquila, paga un canon al ejército para la utilización de su terreno. Pero, ¿cuál es la diferencia con los otros? Que él puede edificar como si fuera el dueño del terreno, pagando un canon. Y eso es la infiteusis. ¿Qué quiere decir eso? Que yo arrendo un terreno, pago el canon correspondiente, pero yo edifico y hacemos el contrato ahí. Pero ¿qué pasa? Vox, dentro de 20 o 50 años, va a dejar de ser Vox y le va a entregar el edificio al ejército. Eso obviamente ya son cuestiones contractuales, ¿verdad? Superficie es lo mismo que la infiteusis. El derecho real sobre la cosa ajena que podía ser transmitido tanto por actos vivos, o sea, por el cual el titular estaba facultado para el pleno disfrute del edificio levantado en suelo ajeno. O sea, la superficie es la utilización total de algo o de un inmueble que no es mío, pero yo pago un canon, como le dije en la infiteusis, pero que yo puedo usufructuarlo como si fuera mío. Historia de la infiteusis solamente cuenta qué es lo que es, qué es lo que qué es lo que pasó ahí o cómo surgió la infiteusis. Derecho de obligaciones del infiteuta. El infiteuta prácticamente lo mismo que la hipoteca y el fideicomiso. Prácticamente las mismas obligaciones. Constitución de extinción de la infiteusis. Por convenio o contrato del fideicomisario, por legado, por usucapión y por disposición de autoridad judicial. Si está vivas, le usucapí el terreno y él no puede decir nada. Derecho de superficie. Derecho real establecido por el pretor, el cual consistía en el derecho de edificar en el suelo ajeno. A diferencia de la infiteusis, la superficie era otorgada por un proceso judicial. Ahí está la gran diferencia. La hipoteca recae sobre los bienes, eso fue justamente lo que les dije hace rato. La hipoteca recae sobre los bienes inmuebles y la prenda sobre los bienes muebles. La hipoteca requiere ser elevada a escritura pública, la prenda es así nomás. En la hipoteca, el propietario no se desprende de la posesión. Como le dije, yo no dejo de ser usufructo, yo no dejo de ser dueño de la cosa. Y el uso del bien en la prenda sí. En la hipoteca hace parte de los créditos la tercera clase, la prenda de la segunda clase. Son dos figuras que actúan como garantía real, pero que sirven a fines diferentes, o mejor, responden a necesidades diferentes. Y señores, culminamos. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran acotar, decir? ¿Algo que quieran preguntar? De mi parte, no. Espectacular. Bueno. No sé si está Lucero. No sé si está Lucero. Hay alguien que es de la mañana acá. Hay alguien que es de la mañana. Bueno, parece que nadie es de la mañana. Hay alguien que es de tercera.
Cristian, vos sos de tercera. Sí, turno tarde. Vos estuviste ayer No pude estar, compañero. en este repaso que yo di, está desde la 15, desde la que ustedes tienen que rendir. Está justamente lo bien especificado. De lujo. Gracias ya por la información y bueno, lectura a full. Después te voy a pedir por privado el material. Dale, genial, genial. Pedime nomás, escribe nomás. Y también lo mismo para todos, ¿verdad? Si necesitan algo, si tienen alguna consulta que hacer, o si se les olvidó algo, si les está costando entender algo, no duden en escribirme, no duden en pedirme. Si ustedes tienen algún cuestionario que necesitan llenar o algún ejemplo que necesitan saber, no duden en escribirme, ya ahí dejé mi número. Voy a dejar igualmente con todos sus delegados, voy a dejar con Paz y con Naye también. Y no duden en escribirme, yo voy a estar atento a lo que necesiten. Entonces, si no hay ninguna consulta, no sé si Naye, si vos querés decir algo. Sí, quería agradecerte, Iván, por tu tiempo y por la clase. La verdad que es súper interesante las clases de estos 2 días. Muchas gracias. Y nada más eso, yo creo que está todo súper claro. No sé si los compañeros tienen alguna duda. Acá está Cristian. A partir de las 15 ya tengo ya todo más o menos así. Ahí está lo que es la legitimación, el matrimonio subsiguiente, el título imperial, obligación de curia. Ahí justamente yo escribo todo lo que es, o sea, pongo o sea, para conceptos más fáciles, para entender más fácilmente, trato de escribir, ¿verdad? Para ayuda a memoria o para ayuda Sí, ahí veo. De lujo. calcular. Entonces, escribir nomás en privado, yo te iba a pasar este resumen sin problema. Dale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Realmente, la clase está grabando. Yo no sé si Oliver grabó la clase. Sí, Oliver. Ah, genial. Espectacular, Oliver. Genio. Bueno, ¿sí? Nada. Bueno, nada más que agradecerles. Realmente muy interesante. eh, y ojalá que rindan muy bien. Mañana, el martes, y ya rendí ya de hecho romano, pero para mis finales también me sirve muchísimo eso. Y también para las finales, no duden que vamos a tener repaso. Ahí sí ya va a ser desde la bolilla 1 hasta la 28. Todas las bolillas vamos a ver. Vamos a tratar de dividir, obviamente, y tratar de tener exámenes también o cuestionarios, que es muy interesante también hacer, ¿verdad? Yo también suelo hacer esto. En esta oportunidad no tuve la oportunidad de hacer. Creo que no hay cuestionario, ¿verdad, Naye? ¿O sí? Nosotros al menos no tenemos uno. Bueno, entonces cada vez que así yo hago repaso, suelo hacer también un cuestionario o algún examen. Entonces termina el repaso y yo pongo para compartir y ahí hacemos y voy explicando por qué es esto y por qué no es lo otro, ¿verdad? Y bueno, entonces también les espero para las finales que llegan todos ya. Y espero que rindan súper bien mañana. Y los de tercera creo que rinden el martes. Los de la mañana también rinden mañana a la mañana. Y espero que la vayan súper bien. Y cualquier consulta, estén atentos, le pueden escribir a Naye, me pueden escribir a mí, a Oliver también, o a Paz en el caso de tercera, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber ingresado. Para cualquier consulta estoy atento. Muchas gracias a todos también por unirse, prestarse para el repaso. Que tengan, que tengan Muchas gracias, hasta buen luego. resto de jornada.